Pareciera más bien un berrinche el presidente, porque van 3 veces que se le dice que no, y en lugar de atender a la Constitución o el mandato del Supremo Tribunal, pues sigue un poquito en la negación. En el 19, Jesús, sí, el presidente propuso una guardia militar. Llegó al Senado y le dijimos, presidente, sí, pero no así. Sí necesitamos una policía nacional, sí necesitamos cuidar a la gente, sí tiene que haber un cuerpo federal fuerte, potente, pero no militar. Lo aprobamos y en tanto cuanto lo aprobamos, hizo exactamente lo contrario. Luego quisieron reformar la Constitución y le dijimos, no, presidente, porque lo que usted está haciendo no solo es una traición a la palabra, sino que no está usando la Guardia Nacional para lo que la creamos. Y luego vino una tercera vez, Jesús, hacen una modificación legal contraria a la Constitución. Fuimos a interponer una acción de inconstitucionalidad, la oposición del Senado, y la Suprema Corte nos dio la razón. Y como usted bien dice, en lugar de dar información para cumplimentar esa orden, pues siguen medio en brazos caídos o actuando como si la Virgen les hablara, como que no tenemos ninguna certeza de que el presidente deje el berrinche y haga caso a lo que dicen las leyes. Así es, y posiblemente pues esté esperando, no sé, más adelante a que se hagan las votaciones, y él ya lo dijo, ¿no?, que no va a desistir de que pues la Guardia Nacional dependa del Ejército o de las Fuerzas Armadas. Ha anunciado incluso que en febrero va a presentar una nueva propuesta, sería la 4ª. Esa propuesta, lo comparto con tu auditorio en León y en todo Guanajuato, está muerta antes de nacer. El presidente no tiene los votos para eso. Pero mira, Jesús, es muy importante preguntarse, ¿por qué el presidente no puede hacer eso? Pues muy fácil. El pueblo de México no le dio permiso. El pueblo de México le dio a él la confianza para que fuera presidente, pero no le dio la confianza para que su partido mandara en el Congreso. Al contrario, en la Cámara de Diputados tiene ya un equilibrio muy importante, y en la Cámara de Senadores no tiene los votos, porque el pueblo de México no quiso. Si el presidente presenta otra vez, será una indebida manera de meterse a las elecciones. Tanto que López Obrador se quejaba del cállate chachalaca de Fox, que ahora está mucho peor, es un cállate chachalaca atómico. Así es, y también vemos que las Fuerzas Armadas tienen un aumento en el presupuesto, desaparecen fideicomisos, pero a ellos les dan otros, se encargan desde las construcciones de obras importantes hasta pues la repartición de medicamentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador está dejando un inmenso poder en las Fuerzas Armadas. Preguntarle si no le parece esto muy peligroso. Es muy peligroso, y la gente de Guanajuato tiene que tener claridad que esta es probablemente la herencia más peligrosa de López Obrador. Un Estado autoritario, militarizado y, vamos a decir, en acuerdo con los narcos. La militarización, como hemos visto en nuestra historia en América Latina, es una amenaza a la democracia, y no porque haya mala fe con los militares. Pero lo que pasa es que lo que ha hecho López Obrador es una distorsión muy grande. Te voy a dar 2 ejemplos. Sí. En América Latina, cuando hubo golpes de Estado, los militares se quedaron con mucho presupuesto público. Y se constituyó una especie de élite empresarial militar. Eso no existía en México. Gracias a López Obrador, eso ya existe. Una cúpula empresarial militar que es muy peligrosa, porque ya una vez que les gusta el dinero, ahora quítaselos. Y la segunda es el cáncer de la corrupción en las Fuerzas Armadas. Como les ha dado tanto dinero y tanto poder, y tan poco control, tanta opacidad, tanta discrecionalidad, vamos, ya hasta reparten medicinas, controlan el internet, déjate de los aeropuertos, de los puertos, es una debilitamiento de las autoridades civiles con respecto a nuestro esquema de país. Hombre, qué bueno que el ejército ayude, lo necesitamos. El ejército es nuestra última frontera. En materia de seguridad, en muchas ocasiones queremos que esté, es lo que saben hacer.
Pero ¿para qué carajo los queremos repartiendo medicinas que, por cierto, pues lo hacen muy mal? Así es, y también vemos que no están entrando con esta, como se requiere. Eso ha sido críticas de los gobiernos estatales, en el caso específico aquí de Guanajuato o de Jalisco. Por ejemplo, la Guardia Nacional, pues pareciera que deja desprotegidas las carreteras. Ayer, usted seguramente se enteró, hubo unos ataques por la detención de un grupo criminal, de unos integrantes del grupo criminal allí en la zona del Laja Bajío, y pues pudieron quemar vehículos en carreteras federales. También se han presentado asaltos en los límites entre Guanajuato y Jalisco, y pareciera que no hay la Guardia Nacional, que no están haciendo pues los trabajos debidos, que se están enfocando en otras cosas, como administrar el dinero, que no lo saben hacer. En lugar de estar de administradores, de albañiles o de despachadores de boletos de líneas aéreas, tendrían que estar cuidándonos. Yo me pregunto, Jesús, ¿para qué querían permiso para las Fuerzas Armadas para hacer labores de seguridad pública si los ponen a vender boletos? ¿Para qué querían la Guardia Nacional si no cuidan las carreteras? Antes, cuando estaba la Policía Federal de Caminos, uno los veía esencialmente en los retornos. Uno veía la protección, uno veía la intervención. Ahora uno viaja por las carreteras del país y tarda para ver una patrulla de la Guardia Nacional, si no es que están pues cuidando un camión. ¿Y qué pasa? Hemos pasado de la delincuencia organizada a la delincuencia autorizada. Mire Guanajuato, ve lo que pasa con las redes de macrocriminalidad. Utilizan armamento que es exclusivo del uso del ejército. Eso es federal. No hace nada el gobierno federal. La delincuencia organizada es un crimen federal. ¿Qué hace el gobierno federal? No hace nada. La intervención de temas como la trata, el secuestro, la extorsión, la desaparición, también son federales. Delitos, armamentos y organización, todos de delito federal. ¿Qué hace la federación? Mirar. Uno se pregunta, ¿dónde está la Fiscalía General de la República? Ni sus luces. Si alguien ve al fiscal Gertz, pues por favor dígale que tiene algo que hacer. López Obrador se dedica a lavarse las manos y no a cumplir. Le dimos una Guardia Nacional que tiene ahora 130,000 efectivos. 130,000. Y uno viaja o ve, por ejemplo, cómo asaltan camiones, roban estos camiones que llevan vehículos que llaman madrinas, en plena luz del día y otras cosas. Uh-huh. Pero eso sí, inaugura 30 veces el Tren Maya. ¿Para qué carajos queremos que inauguren 30 veces el Tren Maya si no nos protegen, Jesús? Así es, y además ni funciona, ¿no? Como de los primeros días se quedó parada la obra. 12 horas. 12 horas. O sea, yo no tengo problema en cuiden al presidente, pero lo que me pregunto es, ¿por qué desatienden a la gente de esa manera? Los dejan en manos de gente que está extorsionando, atacando con armamento pesado. Uh-huh. Eso sobra de una acción fuerte de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Fiscalía. Y ni sus luces, eso me parece muy mal. Así es, y también habla de lavarse las manos por parte del presidente, y quería preguntarle qué opinión le merece usted, que ha sido un defensor de los derechos humanos, esta acción que de un plumazo pues se quitó a miles de desaparecidos. Ha sido muy criticado a nivel nacional. Decían que daba falsas ilusiones a las personas, a los familiares de las personas desaparecidas, diciendo que se habían vacunado, por ejemplo, en algunos casos, y al final pues no fue así. Es una barbarie, es una revictimización. Es un error muy, muy doloroso, porque la gente que está luchando porque aparezcan sus familiares, ahora se entera de que ya los encontraron. Entonces, bueno, la gente dice, ok, dime dónde están. Si ya los quitaste del padrón, y sí que los encontraste, qué buena noticia. Y no les dicen, porque no los han encontrado. ¿Cuál es la motivación de esto? Si a López Obrador le preocupó que pasara la historia como el gobierno con mayor número de personas desaparecidas. Esa es la verdad de las cosas. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Desaparecer a los desaparecidos. Mira, hay ya casos muy dramáticos de familias que dicen, han borrado el nombre, el registro de su familiar,
y no teníamos información. Hasta borraron nombres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Híjole. O sea, en realidad es una vergüenza, para así decirlo, en lugar de hacer una política pública que evite el dolor a las familias, que genere una condición de búsqueda inmediata, de articulación de todas las instancias. Para eso es el Sistema Nacional de Víctimas. No se ha instalado, tiene 5 años en gobierno y no se ha instalado. Pues claro que en realidad es un maltrato a las víctimas. Mira, se va a Badiraguato 5 veces. Uh-huh. Mejor le manda condolencias a la mamá del Chapo que recibir a las mamás mexicanas con familiares desaparecidos. Es un desatino. Así es. Y bueno, pues ante esta problemática de empoderar al ejército, también de pretender, como usted dice, con un capricho de que la Guardia Nacional dependa también del ejército, ¿qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer desde el Senado? ¿Qué va a hacer el Grupo Plural? Nosotros hemos venido insistiendo en que el ejército presente los informes para que podamos hacer una ruta que nos permita tener certezas de cuándo se van a retirar. Eso pasa por fortalecer a las policías estatales y municipales. Lo segundo es decirle a la gente de Guanajuato que en nuestra historia de país sabemos enfrentar a los autoritarismos. Ya lo hicimos antes. Guanajuato fue un ejemplo de cómo luchó contra los abusos y autoritarismos. Lo tenemos que volver a hacer. El 24 es un momento clave para definir el futuro del país. Entre los que queremos democracia y los que quieren el regreso de un régimen de partido único autoritario. Jesús, es un momento para defender nuestras libertades y derechos. Tiene que volver a sonar la campana de dolores para enfrentar los autoritarismos y los miedos. Este es un momento para que hombres y mujeres libres, como hemos hecho en nuestro pasado, salgamos a defendernos, porque si no lo hacemos, luego nos vamos a arrepentir. Nada más denle una medidita a lo que pasa en Venezuela. Son 30 millones de personas y ya salieron 8.